criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no vendo ni temo que don José oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Estamos tratando de recrear los tiempos de Artigas, tiempos difíciles. De los gauchos empezaron a hacer sus armas con tiras de tiento, de cuchillos y de puntas. Las puntas de lanza también eran tijeras y sobre todo también eran esas armas esa herramienta con la cual se desgarraba la vaca, una especie de media luna que tenía en la punta una media luna para poder desde arriba el caballo desgarrar la vaca. La vaca era la gran riqueza que tenía, la ganadería era la gran riqueza que tenía la banda oriental. Después que Hernandarias había introducido la ganadería, Cabeza de Vaca había logrado que estas tierras se transformaran en codiciadas por los portugueses sobre todo. Y Buenos Aires, que siempre tenía miedo que los portugueses le respiraran en la nuca, porque hay que decir la verdad. Si uno va a la Torre de Anchorena, en Colonia, ahí se puede dar cuenta lo cerca que está Colonia de Buenos Aires, porque en los días serenos se ve Buenos Aires, desde la Torre de Anchorena, en la estancia. Entonces inmediatamente mandaron a construir Montevideo. La fecha no importa de la fundación de Montevideo. Montevideo se funda como un fuerte. Y entonces después vamos a ir acercando la cámara hacia el pizarrón para ver cómo ese fuerte, fundado para contener a los portugueses, se va transformando en una ciudad-puerto, en un enclave militar muy importante para la realeza española. Bien, entonces es muy importante para todo aquel que quiera entender la historia tomar como año cero el 1811, porque el 1811 es el origen mismo de la orientalidad, de la patria y digamos de ese concepto de pueblo oriental liderado por don José Gervasio Artigas, que va a ser odiado por la oligarquía montevideana, realista, y también va a ser odiado por la oligarquía porteña de Buenos Aires. Pero para viajar a aquel tiempo lo primero que hay que sacarse de la cabeza es Argentina y Uruguay, no existían. Entonces lo que vamos a ver es
cómo, teniendo en cuenta aquella revolución gaucha, aquella propuesta ideológica que defendía el concepto de que la tierra debería ser repartida entre los más necesitados, en aquella batalla donde la frase de Artigas más célebre, 150 años antes de los tratados de Ginebra, respeta a los prisioneros, cura a los heridos. La vamos a ver cómo en un video más adelante vamos a ver cómo los niños tratan de vivir esa a través de un juego teatral. En ese juego teatral lo que trato de hacer es que la Melchora Cuenca, compañera de Artigas, de alguna manera sustituye a Artigas. Es una mujer la que hace de Artigas en esta obra de teatro. Y justo se había fracturado la compañera. Y realmente no saben lo que es la bayoneta. Ellos no saben lo que es la bayoneta. Entonces cuando les digo cargar bayoneta, esos niños no saben cómo hacer. Realmente la bayoneta era una especie de cuchillo que iba arriba del fusil y que se cargaba cuando ya el enemigo estaba encima, para poder defenderse con algo. Pero las lanzas gauchas eran mucho más largas que las bayonetas. Así que en esa batalla pudieron triunfar porque el arma blanca era muy importante. Y teníamos buenos caballos, buenos gauchos, buenos indios que peleaban aguerridamente junto al general José Artigas, que tendrá una de las ideas más brillantes. Pero hay que viajar para atrás también, del 1811. Si tomamos como el cero, vamos a ir hacia atrás. Lo que tenemos en 1789 es la Revolución Francesa, aquella que hace las declaratorias del derecho del hombre. Y ya vienen las ideas de utopía, y ya habían estado los jesuitas instalados en el Paraguay, construyendo las misiones jesuitas, de donde viene el mate. Y entonces, de alguna manera, Artigas ya estaba impregnado de esas cosas. Tres fuentes tenía: las misiones jesuitas, la Revolución Francesa, los colores de la bandera de Artigas son de la Revolución Francesa, y el federalismo de los republicanos independentistas norteamericanos, que proclamaban el concepto federal. Artigas era el constructor del federalismo en Sudamérica y fue electo el protector de los pueblos libres. Nunca luchó por la independencia del Uruguay porque no concebía que la provincia oriental fuera separada de sus hermanas. Lo que no quería que cada capital estuviera ni en Montevideo ni en Buenos Aires. Vamos a ver entonces, ahora en un acercamiento de cámara, lo que era la estructura de Montevideo del 1811. ¿Ok? Bien. Tenemos entonces acá que Montevideo, fundada ahí por el 1700, se había rodeado de murallas. Y lo primero que fundaban los españoles cuando fundaban una ciudad como Zabala, es decir, era la plaza, ¿no? La iglesia y después el cabildo. Si yo quiero regresar físicamente hoy a la historia, tengo que atravesar la puerta de la Ciudadela, ingresar, caminar por la peatonal Sarandí, llegar a la Plaza Constitución, o sea, la Plaza Matriz, y ahí ubicarme entre la catedral y el cabildo y comenzar a retroceder
mentalmente en el tiempo. Montevideo estaba rodeada de muralla y fue una pena verdaderamente haberla tirado. La ciudadela era un cuartel que comunicaba con la ciudad interna, pero no tenía puerta para afuera. A veces uno se cree que la puerta para afuera, de entrada y salida a la ciudad, era la puerta de la ciudadela. No, la puerta de la ciudadela comunicaba con ese cuartel. Una ciudadela es un cuartel, un cuartelillo, una especie de cuartel, una cabeza con fosas, rodeada con fosas. Es decir, en el Cabildo está lo que es la maqueta de esa ciudad colonial. Entonces toda la muralla protegía al puerto. Acá tenemos el puerto, la bahía, y la entrada al puerto o entrada a la bahía también estaba protegido por los cañones de la fortaleza del Sar. El puerto, donde hoy está el puerto, ANCAP de hoy, acá podríamos decir que está el Pantanoso, este es el cerro, y entonces, como decíamos, la peatonal Sarandí hoy se continúa en lo que es la escollera Sarandí. Para este lado está la Plaza Independencia de hoy, y esto sería lo que sería la proyección del 18 de julio de hoy. Acá tenemos el Teatro Solís de hoy, y el origen de la palabra Montevideo, científicamente más probable, porque desde que se construye la escritura se empieza a construir la historia, porque es aquello que queda registrado. El Monte Vieu todavía no tiene una demostración científica, pero dicen que en la bitácora de uno de los barcos de Magallanes puede haberse escrito esto. Un monte sexto, porque ellos venían registrando todos los montes, monte sexto de oeste. De ahí sale el origen de la palabra Montevideo. Es una de las teorías, ¿no? Tenemos entonces que la dirección de las piedras está en este lugar. Es decir, más o menos este es el camino real, este es el portón de San Pedro. Las tropas de Posada son tropas que estaban en las guarniciones de la ciudadela, es decir, cuidando la ciudad. Esto fue un concepto que el otro día con Gonzalo Rodríguez hablábamos ahí. Yo creía que de alguna manera habían llegado de España, especialmente llamadas por Delío, porque Delío se había venido a refugiar en la Plaza Fuerte de Montevideo, en sus líos con la Junta, ¿no? Ahora vamos a explicar el proceso ese. Pero no, esas tropas salieron de la guarnición de Montevideo mismo y fueron a enfrentar a las tropas revolucionarias. Estas son las armas blancas que yo les decía. Esta es la cuchilla atada a una punta, o sea, un cuchillo o una punta de tijera. Esto es la famosa media luna, que muchas veces está en la bandera y que nosotros no sabemos por qué, no sabía yo por qué, pero claro, es que con esto se desgarra a la vaca. Es decir, la vaca camina así y con esto se le corta el tendón, la vaca cae y entonces después se la degüella y queda en esto. Es decir, se la cuereaba, no se le comía la carne, o muy poca carne se le comía, pero generalmente se dejaba la carne, porque la carne a veces después se empezaron a hacer algunos saladeros y se producía tasajo, pero realmente era una carne muy... Hasta que no se inventó la revolución industrial, no inventó el frigorífico, no se exportaba la carne. El cuero era lo que valía. Y el cuero tenía el monopolio España, no se podía comercializar con nadie. Así que el origen de la revolución está también en la Revolución Francesa, porque Napoleón se hace cargo de la Revolución Francesa después de que las comunas y todos esos
y la guillotina y todas esas cuestiones, ¿está? Es decir, el directorio le encarga a Napoleón, un hombre fuerte, hacerse cargo de la Revolución Francesa y Napoleón transforma la Revolución Francesa en un imperio. Es decir, quiere restaurar el viejo imperio romano y entonces invade muchísimos territorios europeos, entre ellos la península ibérica, es decir, invade España y Portugal. La corte portuguesa viaja, se traslada a Río de Janeiro y se instala en Río de Janeiro. De alguna manera siempre le quedó la envidia a Buenos Aires de tener una corte, es decir, y de alguna manera quisieron siempre tener un rey, y esas fueron las grandes diferencias con el artiguismo. Así que Artigas quería tener una república y quería tener que fuera federalista, que no estuviera en manos de la oligarquía porteña, ni montevideana, ni los realistas montevideanos. Es decir, y bueno. Vamos a reconstruir la batalla de las piedras dentro del aula. Corría el año 1811 y la Junta de Buenos Aires le había encomendado a Artigas sitiar Montevideo. Pero el virrey de Lío también había convocado desde España a las tropas. Así que llegó el ejército de Posadas para enfrentar a lo que ellos consideraban los malhechores de la campaña. Acción. Ruido militar. Las tropas eran un ejército de línea, venían de pelear con el ejército de Napoleón. Tomaron posición. El general Posadas ordenó: cargar bayoneta. Ordena el general cargar las bayonetas, porque las tropas de los bandoleros se veían en el horizonte. La montonera empezaba a avanzar. ¡Carguen bayoneta! Y el ejército español calzó las bayonetas al ver avanzar a las tropas de Artigas en la montonera gaucha. Las expresiones de los gauchos y la búsqueda de la libertad y el coraje se expandían. Tal vez me ayuda el lucero que alumbró los muros de aquella ciudad. Tal vez sitiando al deseo vendrán tus coplas. Vuela, águila mora, ya no hay más nido bajo este sol. Cruza cielo y más cielo, va en tu desvelo nuestra ilusión. Nunca se vio más oscuro, ni hubo un silencio mayor. En aquella carga, el choque fue realmente espeluznante. Y al final de dura batalla, el ejército español fue vencido. Entonces, fue ahí que se escucharon aquellas palabras de Artigas ante la pregunta de un soldado. General, empezamos con el de Cuello.
Alto, alto, soldado. Clemencia a los clemencia a los vencidos, curada a los heridos y respetada a los prisioneros. No estoy de acuerdo, pero órdenes son órdenes. Y los orientales empezaron a levantar a los heridos y a curarlos, les respetaron su vida, y de esa forma Artigas se convirtió en una figura inmensa. En estos momentos, Ayer retiré la espada de mi adversario vencido. He sido derrotado con un honorable combatiente que ha respetado que ha respetado la vida de mis soldados. Bailen, muertitos míos, que nadie vaya a quedarse atrás. Traigan sus desvaríos, sus ganas locas de libertad. Nunca se vio más oscuro, ni hubo un silencio. de esa forma Artigas no humilló a Posadas, y entonces de ahí en adelante después será proclamado general del pueblo, y el ejército oriental habrá logrado de alguna manera iniciar una campaña que en el tiempo se convertirá en la lucha por la independencia de estas tierras. Un aplauso para todos los actores. Aplaudan, aplaudan. Los dos bandos se dan un abrazo ahora porque... ¡Un abrazo! Bueno, espero que les haya gustado el trabajo que hicimos con esos niños y la reconstrucción de un nuevo relato. Un nuevo relato que en definitiva lo que hace es tratar de hacer entender de que la historia cada tanto hay que reverla por otro ángulo. Porque la verdad histórica y todas las verdades es la suma de todas las subjetividades, es decir, es como si fuera una isla. Vamos a suponer que una verdad es una isla y entonces yo mando una exploración y esa exploración desciende en una playa rocosa y el informe que me manda es que es pura rocas, pero el otro equipo desciende en una playa arenosa y dice que la isla es toda arenosa y otro va a decir que es toda pantanosa y un helicóptero me va a dar un informe de que hay un volcán en actividad, que hay selvas, y entonces la suma de todos esos informes va a ser la gran síntesis, y entonces lo que hay que hacer es sacar a Artigas del mapa del Uruguay, porque era la banda oriental que era más grande que inclusive que el propio Uruguay, y que era hermana de las otras provincias, y que el Uruguay es un invento necesario, ¿no? Pero porque estas tierras estaban en permanente disputa entre los portugueses y el Tratado de Tordesillas es una de las formas en que llegaron a acuerdos, pero los portugueses siempre decían que el límite natural era el río de la Plata. Ustedes saben que en ese tiempo no había alambrado, ni había mojones, ni había nada. Entonces, hoy, por ejemplo, con el coronavirus tenemos problemas porque tenemos fronteras secas con Brasil, porque claro, no están uno va a esos lugares y no hay una cosa que digamos, este lugar es... Yo, por ejemplo, siempre pensé, qué difícil que haber sido hacer los límites entre Chile y Argentina, y sin embargo, cuando vos tenés una cordillera, el efecto de las dos aguas, es decir, cuando el agua empieza a correr para este lado, bueno, este territorio pertenece a este país. Cuando el agua empieza a correr para aquel lado, ese territorio pertenece a ese otro país. Es muy fácil. Lo mismo pasa a veces con la línea media de los ríos, la línea del Talhue que se llama. Y bueno, esos fueron los grandes problemas que tuvimos con los límites con Argentina, que de alguna manera la isla Martín García quedó del lado argentino y todas esas cuestiones. Pero imagínense en esos tiempos entonces
cuando las fronteras se movían, cuando el ganado iba de un lado para el otro, cuando se hacían vaquerías para venir a buscar las cabezas de ganado, es decir, eran tiempos muy difíciles. Pero sobre todo lo que quería era rescatar en la figura de Artigas y la figura del 1811, porque de ahí, ese mismo año se va a producir el éxodo, es decir, cuando tras negociaciones con los portugueses y de Lío y Buenos Aires que no quiere enfrentar a los portugueses, de Lío manda a buscar a los portugueses, el virrey instituido por la Junta, ¿no? Es decir, manda a buscar a los y estando en Montevideo manda a buscar a los portugueses para que asuman el control de la banda oriental, porque él decía que estaba tomada por los bandidos. Entonces Artigas decide retirarse al otro lado del río Uruguay y acampar ahí para ver en qué momento retoma la lucha, es decir, porque Buenos Aires tenía prioridades con el Alto Perú y no quería prestarle tropas para ayudar a los orientales. Hay que sacarse el esquema de Uruguay y Argentina, hay que sacarse inclusive el esquema de lo que era Río Grande do Sur. Hay que asumir de que habían indios que después terminara liquidando Rivera, es decir, y eran muy amigos de don José, porque de alguna manera veían la restauración de lo que eran las misiones jesuitas en José Gervasio Artigas y en todo su proyecto de reforma agraria y en las intrusiones del año 13, que son los diputados son expulsados. Esos diputados donde Artigas dice: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Es decir, consideraba que la asamblea de diputados era superior al mando del jefe de los orientales. Como si dijéramos hoy el mayor poder está en el Parlamento y no en el Ejecutivo de ningún gobierno. Los representantes del pueblo son mucho más valiosos y el pueblo tiene el concepto de soberanía. En ese momento que instauraba la Revolución Francesa era que la soberanía estaba en el pueblo, por eso se puede hacer plebiscito, y no en el rey, ni en Dios. Entonces, bien, muchas gracias. Apareció este cosito que no hubiera quedado bien porque entre vacas y toros y gauchos. Estos faroles no existían las velas y existían las campanas de la catedral. Y los martillos de los herreros. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los toreros el corazón y afrontar los toreros el corazón y de fogón en fogón si los si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad no vendo ni temo, que no sé orientar y en la muerte también, orientar en la vida y en